Bendiciones, mujeres del reino. Te saluda tu amiga y hermana Carol DL. Y hoy estamos nuevamente compartiendo con ustedes estas reflexiones a través de la lectura del libro de Tony Evans y Cristal, ¿verdad? Evans, el cual nos habla en este libro de una mujer del reino cómo aceptar nuestro propósito, nuestro poder y las posibilidades que vienen del Padre Celestial. Hoy vamos a hablar sobre una mujer de esperanza. Amadas, antes de iniciar yo quiero agradecerles grandemente que sean obedientes, que sean tan bellas en tomarse el tiempo para escuchar estos audios. Ese mismo tiempo que usted toma para escucharlos es el mismo tiempo que busco día a día para poder compartir estas lecturas en las cuales quizás muchas tienen la posibilidad de tener un libro o un archivo de este mismo libro adquirido en muchas plataformas donde usted lo puede encontrar. Pero también sé que hay muchas mujeres que no tienen esas posibilidades y es por ellas, por amor a ellas, que tomamos este tiempo para poderlas instruir y que no se queden sin recibir las bendiciones del cual nosotros compartimos, en donde nos alimentamos y sobre todo donde nos capacitamos. Tener el hábito de la lectura es algo hermosísimo, porque no solamente al leer un libro queda grabado en tu mente, sino también hace que tus ideas puedan florecer cada día más, ¿verdad? Así que ahora sí, sin más palabras, vamos a hablar sobre este capítulo número 2, donde habla una mujer de esperanza. Y vamos a recordar ese hermoso relato sobre una hermosa dama. Su nombre era Cenicienta. No obstante, Cenicienta se sentía fea. Vivía con una madrastra malvada y dos hermanastras igual de malvadas que convirtieron a Cenicienta en su esclava. Ella era hermosa, pero no se consideraba hermosa a causa de la influencia de su entorno perverso que la menospreciaba. La trataban pésimo y la anulaban. El problema con Cenicienta era que estaba tratada ahí, o estaba bloqueada ahí, ¿verdad? Estaba encerrada en la situación y por mucho tiempo no pudo salir de ella. Tú conoces la historia, sabes acerca del baile y cómo fue milagrosamente transportada allí en un carruaje. En el baile conoció al príncipe. El príncipe miró a Cenicienta y se enamoró. El problema de esta historia, como sabes, es que el reloj marcó la medianoche y ella se convirtió en la de antes. Volvió a ser esclava de su familia malvada. Sin embargo, la parte buena de la historia de Cenicienta es que el príncipe nunca la olvidó. A pesar de que en el baile habían muchas personas, Cenicienta tenía algo que la destacaba del resto de la multitud. Era especial, era única, era excepcional. Todas querían al príncipe, pero el príncipe quería a Cenicienta. Lo único que tenía para buscarla era un zapato que ella había dejado al marcharse. Si él podía encontrar el pie que calzara en ese zapato, encontraría a Cenicienta. Entonces salió a llamar casa por casa en busca de su tesoro. Luego, de una larga y ardua búsqueda, el príncipe finalmente la encontró. Muchas mujeres viven hoy como Cenicienta.
están influenciadas por una madrastra malvada, el diablo, que tiene dos hijas horrorosas, el mundo y la carne. Muchas mujeres, al vivir, si estuvieran secuestradas, se sienten atrapadas en una situación desesperada. Tal vez, de alguna manera, otro describa tu vida, o no sé cómo te visualizas hoy tú. Quizás te imaginaste que ibas a llegar mucho más lejos que donde estás en este momento. Tal vez soñabas tu profesión o tus relaciones iban a ser mucho mejor. Tal vez incluso conociste al príncipe de paz y él te salvó hace un tiempo, pero te encuentras nuevamente sirviendo como esclava. Eso podría significar esclavitud emocional, espiritual y aún física. Es fácil perder la esperanza cuando no puedes ver final para la tiranía. Lo que quiero recordarte es que hay esperanza. Jesús sabe dónde estás en este momento y sabe desde cuándo estás allí. Él tiene una salida para toda desesperanza que puedas sentir. Él no quiere solamente darte su dinero, su castillo o su carruaje. Quiere atraerte hacia Él. Quisiera sacarte del cautiverio y dejarte vivir en la libertad de su presencia y de su provisión. Quiere mostrarte tu nueva situación y tu nueva gloria. Quiere sacarte del espíritu de esclavitud. Quiere darte esperanza. Amada mujer del reino, imagínate que Cenicienta se hubiera dado por vencida. Imagínate que hubiera resuelto quedarse encerrada en la casa. El príncipe nunca la hubiera encontrado. Ella nunca se habría probado su propio zapato. Se habría perdido su felicidad. Y sabes, esa felicidad que era para siempre. Muchísimos de nosotros hemos perdido la esperanza en Dios. Hemos contado la cantidad de años que pasaron sin que nuestras oraciones fueran contestadas y hemos decidido que ya es demasiado tarde. Muchas veces hemos dejado pasar el destino que Dios tiene para nosotros porque hemos dejado de observar, dejamos de tener esperanza. Las Escrituras tienen para nosotros otra historia sobre una mujer reducida a la esclavitud. No era Cenicienta, pero se enfrentó a sus propias luchas continuas que le impedían hacer realidad la forma más verdadera de su destino. Esta mujer, que no podía mantenerse erguida, está en el libro de Lucas. Dice allí, Jesús vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Esto lo puedes leer en Lucas 13:11. Aquí tenemos a una mujer que durante 18 años tuvo un problema irreparable que la encorvaba, como el jorobado del Notre Dame. No podía enderezarse. Sus ojos normalmente solía y veían el suelo, porque no podía mirar hacia ninguna otra parte. El pasaje explica que no había nada que ella ni nadie más pudiera hacer para enderezar su situación. Quizás tenía alguna clase de deformidad en la que impedía enderezarse. A causa de su postura física, nunca podía ver las cosas como realmente eran.
La percepción que tenía, no solo de ella misma, sino también del mundo que la rodeaba, estaba distorsionada. Su problema no era solamente de salud, sino que además se había convertido en un problema. Imagínate pasar tantos años en esa misma posición. Y eso se había convertido también en un hábito, simplemente porque se había prolongado durante mucho tiempo. 18 años son mucho tiempo para dejar que tu mundo sea perjudicado por algo que no mereces y que no tienes el poder de cambiar. La vida de esta mujer en una situación que no te ofrece ninguna esperanza de tener una mañana más promisorio. Aunque el problema de esta mujer era físico, muchas pruebas pueden obligarte a agachar la cabeza o el corazón incluso, ya sea emocional o puede tratarse de algo que dijo o que hizo tu papá o incluso tu mamá. Quizás fue algo que te hizo o que te dijo un hermano irreflexivo, lo que te ha mantenido emocionalmente incapacitada durante tanto tiempo. Incluso pudieron ser o el cautiverio persisten. Lo primero que quiero decirte es que no estás sola. Muchas mujeres se sienten atadas al dolor emocional, espiritual o físico. A lo mejor sientas que tú obedeciste la palabra de Dios y lo honraste con tu vida, pero que de alguna manera Él no cumplió con su parte del trato. Te tiene abatida, te tiene destrozada, y lo que sea que te tenga así, ha distorsionado tu percepción, no solo de ti misma, sino también del mundo que te rodea. No obstante, antes de darte por vencida, levanta la vista. Mira ser una mujer de reino, porque no se reduce a ir más a la iglesia o a hacer más cosas buenas. Tienes que ver con establecer una relación con el único que da esperanza. Lucas 13 nos cuenta que la mujer que no podía enderezarse estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga durante 18 años, es probable que esa mujer haya ido a la iglesia, haya cantado canciones, haya escuchado sermones, haya alabado a Dios, haya dado limosna, ofrendas, etc. Pero no estaba más cerca de ser liberada de su esclavitud que el primer día en que llegó. Evidentemente, la iglesia por sí misma no la sanó. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El sistema religioso por sí mismo no la curó. Acá es donde siempre les digo a ustedes que Dios no es religión, sino es relación. Era una lisiada en un banco de la iglesia que había aprendido a arreglárselas. Había aprendido a conformarse con su situación. Sin embargo, una mujer del reino nunca se conforma. Sé lo que pudo haberte sucedido o quizás lo que te sucedió en la niñez o en tus relaciones, el abuso o el maltrato, o incluso con tu salud o con tu economía te habrá batido. ¿Y crees que lo mejor que podrás conseguir es aprender a manejar tu sufrimiento? Tal vez parezca irreparable e inservible. Al fin y al cabo, 18 años es un tiempo muy prolongado, pero Jesús tiene algo más para tu futuro que conformarte.
así como tenía más para la mujer que no podía enderezarse por sí misma. Ella había estado en la iglesia durante un largo tiempo. Evidentemente puedes ir a la iglesia y no conocer a Jesús. Puedes entrar en el lugar que supones correcto sin encontrarte con Jesús. Cuando ella conoció a Jesús, conoció al único que iba a hacer lo que nunca se había hecho durante 18 años. Todos los demás se habían ocupado del futuro, pero Jesús fue directamente a la raíz. En la historia de esta mujer, 2 veces se nos dice la causa de su problema. Había sido esclavizada por Satanás. Su problema no era el problema era más profundo que lo que enfrentaba física y emocionalmente. Mira, es importante saberlo, mujeres del reino, porque si el problema es causado por el enemigo, un médico no puede resolverlo. Si Satanás es el que causa el problema, un sermón o una canción de alabanza no puede resolverlo. Necesitaba una solución espiritual, no una solución religiosa. Hay una gran diferencia. Un aspecto como mujer de reino reside en cómo ves y cómo le respondes a Jesús. ¿Es él simplemente alguno o algo unido a un ritual o alguna rutina, la de la religión? ¿O lo ves como una persona real que anhela relacionarse contigo? La causa por la que tantas personas terminan esclavizadas por los problemas es que tratan de abordar la circunstancia en lugar de apelar al único que puede encarar la raíz. Las circunstancias pueden ser el resultado de una situación espiritual. Si ha pasado mucho tiempo, seguramente te estás ocupando del fruto y no de la raíz. Mientras Satanás pueda tenerte pensando en el futuro, te tiene bien controlada, déjame decirte. A él no le molesta si asistes a tu programa de los 12 pasos, si hablas del tema con tus amigas todo el tiempo, o si tomas nuevas decisiones para el año nuevo, o miles de cosas a la vez. No le molesta porque sabe que esas son soluciones que apuntan al fruto más que a la raíz. Si hay algo en tu vida que parece no desbloquearse, independientemente de lo que trates de hacer o de cómo lo encares, quiero que investigues más a fondo, porque hay una raíz espiritual que tiene que ser tratada. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Padre Celestial necesita de nosotros. Imagínate la solución de la mujer que llegó de repente, 18 años luchando para enderezarse, fueron sanados inmediatamente. Mira cómo Jesús no tomó mucho tiempo cambiando tu punto de vista. A mí me gustaría que prestes atención al pedido que le hizo Jesús. Le pidió que se acercara a él. Ella tuvo que salir del lugar donde estaba y llegar hasta él. Tuvo que abrirse paso hasta Jesús en fe, a pesar de no poder incorporarse lo suficiente como para verlo. No podía renunciar ni mucho menos tirar la toalla. Tenía que aferrarse a una esperanza, aunque pareciera una situación desesperada. No podía decir, bueno, ya he llegado hasta aquí y de aquí no me muevo. A pesar de los dolores que sin duda eran comunes en sus piernas y en su espalda, a pesar de la vergüenza de ser diferentes a todos los que la rodeaban, aún así fue hasta Jesús,
No se detuvo en donde estaba. Puso su esperanza en la voz de Jesús y siguió andando hasta que llegó ante él. Para que una mujer de reino experimente la victoria espiritual o el alivio de lo que sea que esté oprimiendo su mente o su corazón, ella tiene que recurrir a Jesús. Él es el único que tiene autoridad sobre Satanás y sus esbirros. Sentado a la derecha de Dios en el cielo. Eso no significa que el diablo no pueda seguir molestándote, porque sí puede. Lo que eso sí quiere decir es que Satanás no puede molestarte cuando Jesús le dice que deje de hacerlo. Jesús desarmó a Satanás cuando murió en la cruz. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso lo dice Colosenses 2:15. En otras palabras, Jesús es quien dirige la orquesta ahora. Aunque Satanás todavía tiene muchísimo poder, Jesús tiene autoridad sobre el poder de Satanás. Si quieres llegar a la raíz de lo que te tiene desanimada y doblegada, solamente Jesús posee la autoridad que necesitas para hacerlo. Si buscas soluciones en el terreno físico, cuando existe una causa espiritual, estás perdido la esperanza. Cuando estás cansada y quieres darte por vencida, tu cabeza y tu perspectiva, solamente ven lo que está abajo. Se te caen los hombros y te olvidas de que frente a ti tienes un futuro esperando que te lo apropies. Lo mejor que puedo decirte hoy, si estás enfrentando situaciones en tu vida, si estás desesperada, si estás pensando que el Señor te ha abandonado y la desesperación es que escuches a Jesús. Escúchalo llamándote por tu nombre, como la mujer que no podía enderezarse. No te des por vencida. Él no quiere que te rindas, quiere que te acerques a Él para poder poner sus manos sobre ti y cambiar tu vida repentinamente. Si Él no contesta tus plegarias, tus oraciones inmediatamente, es porque Él obra la sanidad de 4 maneras. La primera, puede sanarte de manera sobrenatural. La segunda, puede usar medios humanos para remediar tu condición. La tercera, puede darte la fuerza para lidiar con tu condición hasta que Él la corrija. Cuarta, puede permitir que continúes con el sufrimiento en la tierra hasta que tu sanidad completa sea manifestada en el cielo. Es fácil querer darte por vencida, lo comprendo. Las luchas que afrontas son legítimas. Si algo de eso te resulta conocido, quiero animarte a que resistas. Una mujer del reino pone sus ojos en Jesús y Él la fortalece para que sea todo lo que Él planeó al crearla. Amada mujer del reino, por favor, no te desanimes. Sigue adelante. Párate con la cabeza erguida. Siempre recordaré que una mujer de reino debe de ser fuerte y valiente. Debe levantarse todos los días pensando y convencida que Dios ya le dio su victoria. Porque Él nos pide que sigamos adelante y que no nos demos por vencidas. La muerte de Jesús en la cruz obtuvo tu victoria sobre todas las cosas. No murió solamente para que puedas lidiar con el lío o la pena que tienes.
Él murió para que tengas vida y la tengas en abundancia. Una reflexión final sobre la historia de la mujer que no podía ponerse derecha en Lucas 13:16, donde Jesús nos da una perspectiva clave de los derechos de una mujer del reino. Está apreciada, es amorosa mujer, una hija de Abraham. ¿Captaste eso? La mujer que Jesús sanó era una hija de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham que se remonta muy atrás, registrado en Génesis, de que Él bendeciría a Abraham y a sus descendientes. Lo que Dios prometió darle a Abraham sigue siendo válido también para sus hijos. Esta mujer estaba vinculada a Abraham, de manera que tenía unos lazos con las promesas de su pacto. Tenía derecho a ser bendecida. Lo mismo vale para ti. Como hija de Dios, como mujer del reino en Jesucristo, tú eres hija de Abraham. Gálatas 3:29. Léelo. Y por lo tanto tienes los derechos que te corresponde por el pacto. Como una mujer del reino, tienes derecho a vivir plenamente tu destino. No tienes que vivir condenada a la desilusión ni a la desesperanza. Puedes pararte con la cabeza bien en alto y caminar erguida. Así que, mujeres del reino, mis amadas preciosas, hoy quiero que te levantes y que te pongas tu corona de flores, que te acomodes tu corona celestial y que camines como una mujer del reino, porque tienes derecho a vivir plenamente tu destino. No tienes que vivir condenada a la desilusión ni a la desesperanza. Así que ánimo, ánimo mis amadas, porque necesitamos levantarnos a toda velocidad para poder alcanzar las promesas de nuestro Padre Celestial, porque para una mujer de reino es necesario siempre estar firme y en la brecha. Dios te bendiga, mi amada, y nos volvemos a escuchar en el próximo audio que pronto estaremos compartiendo. Un fuerte abrazo para ti.